informe sindical y le damos la bienvenida a el profesor Jaime Burbano, presidente del SUTEC. Profesor, buenos días, un gusto tenerle en este espacio. Duber, buenos días, compañeros del equipo de la Radio Revista, fraterno saludo. Y por supuesto extendemos nuestro unitario, cordial y amable saludo a todos aquellos que por los diferentes medios cada semana amablemente nos sintonizan. Profesor Jaime, son las 8:40 de la mañana y vamos a entrar con toda la información sindical. Vamos con un tema nacional sobre el informe de la Fiscalía de Investigación y Judicialización de Delitos contra Defensores de Derechos Humanos. Bueno, infortunadamente las situaciones para la seguridad y el libre ejercicio de la protección de los derechos humanos en cabeza de los líderes sociales, pues no es la mejor en Colombia. En ese marco, la Corte Constitucional, mediante sentencia del 2023, la SU 546, declaró un estado de cosas inconstitucional. Quiere decir eso, pues, que hay muchas cosas que están por fuera de la Constitución que impiden el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Entendiendo que este ejercicio de la defensa de los derechos humanos es un derecho de todos los colombianos y un deber de todos los colombianos. Todos los colombianos deberíamos ser defensores de derechos humanos, defender nuestros derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, al ambiente sano, al espacio público, al trabajo, y todos aquellos de primera, segunda y tercera generación. Siendo así las cosas, hay gente que se molesta por que se haga defensa de esos derechos, que se haga ejercicio de ese derecho constitucional. Y los mecanismos con los que trata de reprimir esa defensa, pues no son los más sanos. No es la contradicción política, no es la lucha ideológica, no es el argumento, es la violencia e infortunadamente el asesinato, el homicidio, la amenaza, el desplazamiento, la violación sexual, la agresión verbal, física, la desaparición forzosa. Son cientos de delitos que encontró la Corte Constitucional que se ejercen contra los defensores de derechos humanos, de todo tipo, contra todo tipo de defensores. No es solo contra los sindicalistas únicamente, es contra los indígenas que defienden su territorio, es contra los ambientalistas que luchan por un ambiente sano para todos los colombianos, es contra los campesinos que tratan de proteger su territorio de las transnacionales, de la minería y que quieren saquear nuestros recursos. Es contra los sectores LGTBIQ+, que hacen esfuerzos por defender sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y demás derechos conexos con ese derecho constitucional, etcétera. Son cientos de delitos que se cometen contra estos defensores. Así que la Corte dijo, pues hay que mirar cómo se para eso y ordenó al Estado colombiano adoptar medidas que a la fecha han sido insuficientes. Así lo demuestra un informe que presentó recientemente la semana pasada la Fiscalía General de la Nación, que todos sabemos es la responsable de iniciar las investigaciones contra cualquier tipo de delito que se cometa, cométalo quien lo cometa y cométase contra quien se cometa, en especial contra los líderes sociales, defensores de derechos humanos. Ese informe se llevó a cabo y tomó un periodo desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2024. Y uno diría que las cifras que vamos a mencionar, pues son cifras que muestran un subregistro estructural. Parece ser que a la Fiscalía no le conviene mostrar cifras reales, al punto pues que parece ser también no le conviene que la gente denuncie, se ponen miles de trabas para que cuando una persona va a denunciar ser víctima de la violación de sus derechos. En esa vía dilatan y en esa vía obstruyen la denuncia, pero peor aún,
se entorpecen las investigaciones, se archivan los casos, los índices de impunidad son altísimos. Miremos algunas cifras. Homicidio, 1.372 hechos que han dejado 1.381 víctimas, es decir, son 1.381 colombianos y colombianas que han sido asesinados por defender los derechos humanos en Colombia. De esos homicidios, tenemos 1.381 víctimas, dijimos, que han sido investigadas por la Fiscalía, 26 por la jurisdicción indígena, sabemos que es jurisdicción especial, y por otras jurisdicciones como la JEP, las restantes. ¿En qué estado están los procesos? Miren, 1.372 procesos, pero de esos, solo en 527 hay imputaciones. Y de esos que hay 527 imputaciones, solo hay 217 condenas. Eso es menos del 20%, compañeros. Quiere decir que el índice de impunidad contra el homicidio, contra la violación de los derechos humanos, contra los defensores, contra los líderes, es superior al 80%, es decir, la Fiscalía es absolutamente ineficiente en el ejercicio de judicializar, de investigar y de poner ante los jueces de la República con pruebas irrefutables a los responsables de estas violaciones. No hay cifras ciertas sobre amenazas y otro tipo de delitos. Imagínense ustedes. Las víctimas de esto, ya lo dije, son de todo tipo, especialmente indígenas, población LGTBIQ+, mujeres, y la mayoría de las víctimas, un 60%, se presenta en los departamentos de Antioquia, Valle, Cauca, Nariño y Caquetá. Como siempre, infortunadamente, el Cauca ocupando los primeros y deshonrosos lugares en este tipo de situaciones. Jaime, son las 8:47 de la mañana. Ahora vamos también con sobre el proyecto de resolución para adoptar el documento técnico con los lineamientos generales de la política pública de gestión integral del riesgo escolar y educación en emergencias. Bueno, conocido como GIRE. Entonces, cuando a alguien le hablen del documento GIRE, es el documento que publicó recientemente el Ministerio de Educación Nacional, en el cual establece una política pública para hacer la gestión integral del riesgo escolar y garantizar el derecho a la educación en los diferentes tipos de emergencias. Sea lo primero contextualizar. En Colombia no existen a la fecha protocolos claros, sectoriales e interinstitucionales que garanticen los derechos en situaciones de emergencia. No lo hay, compañeros. Sucede un desastre natural, pues las primeras víctimas, los menores, los adolescentes, los niños. Pues derecho fundamental, pues la vivienda, la libre movilidad se afecta, la salud se afecta, la educación se afecta. Sucede un conflicto armado, nuevamente. Las víctimas, los ciudadanos. Principalmente los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Derechos que se les violan, derecho a la salud, derecho a la movilidad con los confinamientos, con la imposibilidad de ir a su escuela, derecho a la educación. Y por supuesto hay también los médicos, la misión médica, los educadores, los directivos docentes. ¿Qué hacer? Pues hasta ahora en Colombia no se sabe. Y cada entidad territorial ha pretendido legislar según su hacer y saber. Y en la mayoría de los casos se ha orientado que sean las mismas comunidades educativas, en tratándose de educación, las que resuelvan estos asuntos. Entonces encontramos en el caso particular del Cauca que hay directivos docentes, infortunadamente,
que en medio de los bombardeos, que en medio del conflicto, han hecho eso tan natural, tan del paisaje, que dicen que allá no pasa nada y que todos los muchachos deben asistir como que si estuviesen en normalidad, como que si no hubiese conflicto a menos de 100 metros. Y han hecho natural que las bases militares y los campamentos de las fuerzas irregulares se ubiquen a menos de 100 metros de donde está ubicado el establecimiento educativo, y que los muchachos, los colegios, pues sean escudos humanos. Todo eso en clara violación al derecho internacional humanitario. Ese es el marco que da origen a esta política pública. Entonces, una política pública que está en construcción, por eso se llama proyecto. Pretende este proyecto adoptar un mecanismo, unos protocolos que involucren a toda la institucionalidad, unidad de gestión de riesgo, Ministerio del Interior, Migración, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Secretarías de Educación, rectores, toda el ICBF, la Procuraduría, el Ministerio de Hacienda para que gire los recursos de manera oportuna. Todos estos ministerios, toda la institucionalidad actuando para garantizar en primera medida los derechos a la vida y a la integridad ante los diferentes desastres. Primer derecho que se debe garantizar. Segundo derecho, el servicio que se suspende con ocasión de un desastre. Ese derecho debe prestarse en condiciones de dignidad. No puede ser pues que tras de que están en conflicto armado, tengan que someterse a recibir educación en condiciones pues de vulnerabilidad por un lado, pero por el otro de indignidad, sin baterías sanitarias, sin infraestructura, sin conectividad, sin agua potable, sin computador, sin nada. Entonces, este documento, compañeros, el cual invitamos a leer, es una guía supremamente interesante que pretende ser adoptada por el Ministerio de Educación Nacional a través de una resolución que está para estudio, que está para observaciones. Llamamos a eso para que de una vez por todas las entidades territoriales asuman su responsabilidad en cuanto Estados son, en cuanto Estados representan, y de una vez por todas definan protocolos claros que, repito, respeten los derechos de las víctimas y por el otro lado garanticen conforme se pueda, conforme a las particularidades, los demás derechos, especialmente el derecho a la educación. Profesor Jaime, ahora hablemos de qué se trata el decreto 0277 del 12 de marzo de 2025, son las 8:53 de la mañana. Bueno, era un documento esperado. ¿Esperado desde cuándo? Desde 2002. ¿Cómo así? Sí. Desde el año 2002 que salió el perverso decreto 1850, el cual se constituyó en la reforma laboral para el sector educación, para los docentes en particular. Ya para los demás trabajadores había salido la ley 789 que modificó la jornada, que cambió las horas extras por las cuales vamos a movilizarnos el próximo martes, a ver si podemos recuperar eso. Para educación salió ese perverso 1850 que nos quitó 5 semanas de vacaciones, que nos quitó las direcciones de grupo, 4 horas, que autorizó fusionar los establecimientos educativos y se deshizo de no menos de 2.500 rectores, que aumentó los periodos de clase de 45 a 60, en consecuencia sacó mucho profesor, y que obligó a la permanencia mínima de 6 horas diarias con una jornada laboral, y como decía mínima, muchos rectores, abusando de su cargo, obligaban a los docentes a permanecer 7, 8 horas en el establecimiento educativo.
Este decreto, repito, desde el 2002 veníamos peleándolo. Afortunadamente se hizo un acuerdo en el 2023 con nuestra federación. FECODE somos todos los educadores que luchamos por la educación pública, seamos filiales o no, de la sigla. Y se logra materializar, sale el pasado 11 de marzo este decreto 01272. Para el caso de Popayán y el Cauca es como una cosa supremamente valiosa, así la vemos nosotros, suspende, creemos nosotros, una serie de arbitrariedades que venían cometiendo los rectores, emitiendo resoluciones rectorales y llevando a los docentes que en resistencia civil heroica se opusieron a eso, hoy son víctimas de procesos disciplinarios. Creemos que esos procesos deben ser archivados inmediatamente, creemos que este decreto debe implementarse inmediatamente y que el rector que se oponga pues debe ser puesto a buen recaudo en conocimiento de los organismos de control interno por negarse a aplicar la norma. En esa vía la jornada escolar se mantiene en las 40 horas, pero esas 40 horas se dividen en 3 bloques. Primer bloque, permanencia. 30 horas, 6 horas diarias continuas. No es que en la mañana unas horas y en la tarde otras. No, señores. 6 horas diarias continuas. No importa que sea doble jornada, no. 6 horas. Ese es el tiempo de permanencia. No es mínimo, no es máximo. Es 6 horas y no importa en qué nivel se trabaje. Segundo bloque. Las 30 de permanencia se dividen en 2 bloques, dependiendo en qué nivel se trabaje. 20 para preescolar, 25 para primaria y 22 para media y básica. Esas son las horas que hay que trabajar. En esas horas, 20, 25, 22, está incluido el descanso pedagógico, lo que quiere decir que cada hora de clase dura 55 minutos y el descanso es diferenciado. En preescolar duraría 20 minutos, en primaria 25 minutos, en secundaria y media 30 minutos y en media técnica duraría 35 minutos. Esa es la duración del descanso, repito, que ahora se convierte en una actividad curricular, ya no es una actividad no es una actividad complementaria, es una actividad curricular. En consecuencia, debe hacer parte del plan de estudios, debe hacer parte del proyecto educativo institucional y debe ser trabajado, ojo con eso, compañeros, por todos los profesores. El descanso ya es un compromiso de todos los trabajadores, de todos los educadores que están al interior del establecimiento educativo. Y obviamente se hace esto en rescate de la función pedagógica del descanso, que no es solo para, los muchachos no van solo al colegio a recibir conocimiento, también van a cumplir otro tipo de funciones, la función social, la función emocional, la función artística. Son muchas las inteligencias que se desarrollan al interior de un establecimiento educativo, para lo cual el descanso es vital. En esa vía celebramos esa parte. Nos quedan 8 horas de las 30. Entonces, esas 8 horas de las 30 las debe distribuir, son actividades complementarias que se presentan, se desarrollan dentro del establecimiento educativo y el rector las debe distribuir. De 30 a 40, que es la jornada, son 10 horas. Esas 10 horas son autónomas de cada docente para que él determine qué hacer conforme a su manual de funciones. Pero las puede hacer donde él quiera. Queriendo decir esto, compañeros, que más de las 6 horas el rector no tiene competencia sobre qué hace y qué no hace el docente, por un lado. Segundo, que tampoco estaba en el decreto, el orientador. Tercero, el docente de apoyo. Bueno, ¿y qué pasa con los directivos entonces? Bueno, para los directivos se mantiene la jornada de las 8 horas, pero los directivos determinan dónde prestan su función. Ya no es obligatorio que estén solo al interior del establecimiento educativo. Rige, repito, a partir del 12 de marzo y esperamos que todos los docentes hagan entrega de ese documento a los rectores diciéndoles que
cuanto antes se empiece a implementar, mejor. Eso quiere decir que hay que hacer ajustes al manual de convivencia, hay que hacer ajustes al proyecto educativo institucional. Profesor Jaime, rápidamente en 30 segundos y con esto cerramos y nos vemos el próximo fin de semana, la agenda del SUTEC. Toda esta semana tenemos asambleas municipales preparatorias de nuestra 6ª Asamblea Departamental de Subdirectivas y en masa, compañeros, como un solo hombre, como una sola mujer, junto con las organizaciones sociales y populares del Cauca, a la gran movilización por el derecho al trabajo en condiciones dignas y por los demás derechos que vamos a rescatar. Puedes ampliar nuestra información escribiéndonos a nuestro email correosutec@gmail.com o llamando